La palabra del Señor dice en el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y aquí estamos un buen grupo de hermanos. Y qué bendición es verles, qué bendición es saber que están bien, qué bendición vernos los unos a los otros. Nos anima saber que no estamos caminando solos en este caminar, en este camino hacia casa. Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos estado caminando por esta carta por ya un buen tiempo y nos encontramos en el capítulo 5 y estaremos exponiendo versículos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Inclinemos nuestro rostro. Padre, le damos gracias una vez más. Venimos ante el trono de su gracia, pidiendo de su dirección. Señor, que su Espíritu Santo obre en nuestros corazones al exponer su palabra. Denos oídos dispuestos a escuchar y un corazón dispuesto a obedecer. Ayúdeme, Señor, al exponer su palabra. En el nombre de Jesús, amén. El título para este estudio, este sermón, es Vivir en el Espíritu, la clave para la victoria. La carta a los Gálatas afirma que la justificación, identidad y vida del creyente dependen exclusivamente de la gracia de Dios en Cristo y se viven por medio del Espíritu, no por la ley mosaica ni por las obras humanas. Los temas centrales en toda la Escritura las podemos ver en toda la carta: la justificación, la identidad del creyente y la vida cristiana que se vive por medio del Espíritu y no por las fuerzas humanas, no en sus fuerzas, no en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. La carta demuestra que nadie puede ser declarado justo por cumplir la ley. La ley revela el pecado, pero no tiene el poder para producir vida. Cristo, mediante su muerte, rompe la maldición de la ley y otorga justicia por medio de la fe. La salvación no es un proyecto humano, no nació en el corazón del hombre, es un regalo divino que se recibe por fe. La identidad del creyente se redefine en Cristo. En Cristo el creyente es hijo de Dios, no es esclavo ya más del pecado ni de la ley. La adopción espiritual reemplaza la antigua relación de servidumbre bajo la ley o bajo el pecado. La unidad en Cristo supera distinciones étnicas y sociales. No hay judío, no hay griego. No sobresalen los anglosajones, tampoco los hispanos, ni los chinos, ni los franceses. Todos somos uno en Cristo. Nadie tiene mayor valor sino Cristo en nosotros. La identidad cristiana no se basa en esa etnicidad, en tradición o mérito, sino en la unión con Cristo Jesús. La vida cristiana se vive solamente por el Espíritu.
y nunca será posible vivirla por medio de la carne. La ley no puede producir transformación interna. El Espíritu produce el carácter de Cristo en la vida del creyente. La carne produce obras que destruyen y condenan al hombre. La libertad cristiana no es un libertinaje, no es una licencia para hacer lo que desee hacer, sino la capacidad espiritual para amar a Dios y a los hermanos. La verdadera santidad no nace del esfuerzo humano, sino del Espíritu obrando en el corazón del hombre. La carta a los Gálatas enseña que la vida cristiana, desde la salvación hasta la santificación, es completamente obra de la gracia de Dios en Cristo. Y se vive por el poder del Espíritu, no en las fuerzas de la ley. Todo es de Dios, todo es obra de Dios, de principio a fin. Mas, sin embargo, hay una responsabilidad humana, tanto en la salvación como en la santificación. El hombre es responsable a responder el llamado divino. Y el hombre es responsable a vivir en santidad. Gálatas 5, 16 y 17 nos va a ayudar a entender por qué no podemos vivir una vida santa sin ningún obstáculo. ¿Qué sucede en el corazón? ¿Qué sucede en la vida interior del hombre? ¿Por qué no podemos hacer lo que deseamos hacer? Y hay un mandamiento muy claro. Digo pues, andad por el Espíritu. Hay una lucha, una guerra interna dentro de cada creyente. En este mismo momento, si pudiésemos tener ojos para ver esa guerra interior, nos asustaríamos. Usted está teniendo en este momento una lucha. Y cada creyente lo está teniendo. No hay pausas. Su mente, usted desea que su mente esté concentrado completamente al escuchar la palabra. Pero su mente por sí sola se va, divaga. Si nuestra vida fuese una película, el título sería La batalla entre la carne y el espíritu, con letras mayúsculas. Una batalla sin pausa, sin una batalla continua todo el tiempo, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Y mientras dormimos, sigue la batalla en nuestra vida interior. En este mismo instante, esa batalla se está llevando internamente, no solamente en nosotros que estamos congregados en este lugar, sino en todos los creyentes en todo el mundo. No estamos solos en esta batalla y no somos los únicos que batallamos. Todo creyente tiene esa lucha interna. Y entonces la pregunta es, ¿existe una manera de ganar esa batalla? ¿Habrá alguna forma, alguna fórmula? ¿Habrá alguna medicina para que el creyente pueda salir victorioso en esa batalla? Y la respuesta es sí. La Escritura nos dice en Gálatas 5:16 qué debemos hacer para ganar la batalla. Vivir en el Espíritu es la clave. Andar en el Espíritu.
La victoria sobre los impulsos de la carne no se logra mediante la fuerza de voluntad. Es cierto que tenemos voluntad y deseo todos los días. Hoy quiero ser mejor, hoy quiero ser más obediente, hoy quiero ser más santo. Es un buen deseo. Pero tan pronto se atraviesa, aún el animalito sale a relucir nuestro yo. Imagine que su vida es un barco que intenta cruzar un océano. Usted conoce el océano. No solamente hay olas pasivas, hay olas muy fuertes y muy grandes. Y usted intenta cruzar el océano hacia un destino de paz, un destino que haya amor y propósito. Sin embargo, ese barco tiene un sistema de navegación que es defectuoso, lo que Pablo le llama la carne. Desde que nacemos, desde que nace, ese sistema está programado en la vida de cada persona para el egoísmo, para la impaciencia y el control. Nadie nos enseña a ser impacientes. Nadie nos enseña a ser orgullosos. Por la gracia de Dios nos ha permitido tener un bebé, un niño que tiene 1 año. Y nos asombramos cómo la palabra de Dios no se equivoca. Al ver la reacción de nuestro hijo, al darle una orden, estate tranquilo, no lo hagas. ¿Quién le enseñó? Nacemos de esa manera, con esa naturaleza, para hacer el mal, para ser impacientes. Y aunque usted en este barco como capitán decida con toda su fuerza de voluntad, hoy quiero ser paciente, hoy quiero ser más amable, hoy quiero ser el esposo que mi esposa desea tener, hoy quiero ser el hijo que mi padre desea tener. Aunque ese deseo es bueno, siempre se va a encontrar que hay una lucha. Ese barco parece tener mente propia. En el momento en que alguien le corta el paso por el tráfico, yo le aseguro que de camino a este lugar, alguien se le atravesó en el camino. La reacción no sé cuál fue. Espero que haya sido la mejor. Y yo sé que algunos llegamos tarde quizás, y espero que no haya quebrantado la ley de tráfico. El deseo de llegar a la casa del Señor, a reunirnos con los hermanos, es bueno, pero también el de obedecer las leyes terrenales. En el momento en que alguien, ya sea en el hogar, en la casa, en el trabajo, con el que usted todos los días convive, le mira o le echa una mirada a la cual usted no le agradó, aunque su disposición de hacer el bien está ahí, surge algo que automáticamente responde. Y muchas veces esa respuesta va en contra de lo que somos, va en contra de glorificar a Dios. La tragedia humana es que intentamos arreglar el barco mientras navegamos. Tratamos de portarnos bien usando solo nuestras fuerzas. Pero es como intentar frenar el motor de ese barco que tiene 1000 caballos de fuerza. Eso es imposible. La única vez que yo he visto que esto es posible es en las caricaturas.
Pero nuestra vida no es una caricatura. Nuestra vida es una realidad y la lucha es real. Y cuando tratamos y nos esforzamos de querer ser mejores creyentes, querer ser más santos a través de nuestras propias fuerzas, terminamos agotados, frustrados y sintiéndonos hipócritas. Y el enemigo usa eso para acusarnos. Yo no sé por qué vas a la iglesia, si mira cómo te comportas. Y a veces el enemigo usa a los seres queridos, la familia, para apuntarnos. Pero debemos recordar que aunque somos salvos y hemos sido justificados delante de Dios y nos ha declarado justos, hay una responsabilidad mientras estemos en esta tierra. Buscar nuestra santificación. Y aquí es donde debemos escuchar lo que la palabra nos dice. Versículo 16. La palabra no dice, esfuérzate más para ser bueno. Porque eso sería religiosidad, eso sería legalismo, serían obras. La Escritura nos da una solución radicalmente distinta. Cambia de navegante. Entrégale la dirección a alguien más. Andad en el Espíritu. Y ese andad es un verbo imperativo. Y sabemos que los verbos imperativos son mandamientos, que no están en discusión. No es, si deseas hacerlo y deseas ganar la batalla, pues cuando quieras, anda en el Espíritu. No, para el creyente que quiere ser más santo y quiere ser obediente a la voz de Dios, este es un mandamiento que debemos obedecer. Andad en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Andar en el Espíritu es como entregarle el timón a un capitán experto. Reconocer que yo no sé cómo guiar mi propia vida y necesito la ayuda de un experto. He estado divagando, he estado batallando con mi propia vida. Pero la Escritura dice, anda, vive en el Espíritu y tendrás la victoria. No se trata de que usted luche contra las olas de un mar embravecido durante su vida. Se trata de que usted mantenga su mirada en el capitán y siga sus instrucciones. Que sea obediente. Sencillo, ¿verdad? La obediencia, muy fácil de decir, pero muy difícil de llevarlo a la realidad. Cuando estamos aún en un cuerpo que desea hacer el mal. Muchos cristianos están cansados de luchar contra sí mismos, cansados de prometer, esta será la última vez, y fallar de nuevo. Gálatas 5. En Gálatas 5 encontramos una lista de reglas. No encontramos una lista de reglas, perdón, sino una declaración de independencia, de libertad. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes. No dice permanezcan medio firmes. Permanezcan firmes en que en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres.
y no os sometáis voluntariamente otra vez al yugo de esclavitud. La obra completa ha sido hecha. No hay por qué regresar una vez más a la esclavitud. Hemos sido limpiados, purificados, declarados santos delante de Dios. Y Dios nos ha aceptado como santos, como limpios, porque hemos confiado en su Hijo. Pero ahora depende de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y de nosotros permitirle al Espíritu Santo tomar el control completo de nuestra vida. La buena noticia es que usted no tiene que vencer a su naturaleza caída con sus propias fuerzas. Porque alguien morando en la vida de usted es quien ya venció por usted. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en el creyente ha vencido al enemigo. No estamos en nuestras propias fuerzas luchando. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Dios lo prometió, Jesucristo lo prometió, y eso es una realidad. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Así como Jesucristo es la persona principal detrás de la obra de la justificación, el Espíritu Santo es la persona principal en la obra de la santificación. Para un creyente es tan imposible santificarse a sí mismo como salvarse a sí mismo. Es imposible que un creyente se santifique sin la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo y Dios nos lo ha dado. Nos dio a su Hijo cuando nosotros no éramos nadie, cuando no le buscábamos. No escatimó a su propio Hijo. Para entregarlo por los hombres pecadores como usted y como yo. El creyente no necesita la ley como medio de salvación porque ya ha sido salvado y adoptado por medio de Cristo como hijo de Dios en su hogar celestial. Somos pasajeros en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Este cuerpo será glorificado porque este cuerpo no puede vivir en la eternidad. Necesita ser glorificado y un día tendremos cuerpos glorificados. Jesucristo fue la primicia. La santidad solo procede del Espíritu Santo. La vida santa no viene como resultado de nuestro desempeño delante de Dios, sino como su desempeño a través de nosotros por su propio Espíritu. La santificación viene por medio de Él mismo. Es permitir que el Espíritu Santo cambie aquellas cosas con las cuales batallamos todos los días. La vida santa consiste en ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, a medida que somos llenos del Espíritu Santo, Efesios 3:16. Entonces encontramos el mandamiento en el versículo 16, andad en el Espíritu. Pablo ha comenzado aquí este versículo con un mandamiento que define la vida cristiana no como un destino, sino como un trayecto.
andad en el Espíritu. Y ese andad tiene la intención y tiene también el enseñarnos que no debemos estar pausados. Andar es movimiento, es ir de un lugar a otro, es caminar, es andar, es vivir, implica progreso, implica hábito, implica dirección. No es como una carrera de 100 metros que se termina, sino que va en progreso todos los días. Mire lo que dice Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El caminar requiere atención, requiere sabiduría, no requiere caminar por caminar. Hay que ir hacia adelante. Colosenses 2:6 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La vida cristiana no es estática, es una vida en movimiento. Y mientras vamos caminando, vamos produciendo frutos. El Espíritu Santo va produciendo frutos en nuestra vida. Pero no podemos estar estáticos. Y no debemos estar estáticos. Andad en el Espíritu. La fuente de poder no es el ser humano, sino el Espíritu que mora en nosotros. Caminar en el Espíritu significa permitir que Él dicte el ritmo, Él dicte la dirección y la fuerza de nuestros pasos. Que nos guíe, que nos lleve. Camina, no te detengas. Camina más rápido, camina más despacio, pero camina. El creyente no camina llevando al Espíritu Santo como un amuleto, sino que camina siendo controlado por el Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu no es llevarlo al lado, es estar en el Espíritu. Es el vehículo que nos lleva y permitir que Él nos lleve, que Él nos dirija. El creyente que camina por el Espíritu busca que su corazón se adapte a la voluntad de Dios, encontrando paz incluso cuando el camino es difícil o cuesta abajo. Muchos de nosotros hemos pasado por esos momentos donde parece que todo va cuesta abajo. Pero aún ahí el Espíritu Santo es quien nos dirige. Aún ahí es cuando debemos depender totalmente del Espíritu Santo. Y nunca de nuestras fuerzas, nunca echarle la culpa a Dios, sino darle gracias a Dios que Él está con nosotros por medio de su Espíritu en esos momentos difíciles. El Espíritu Santo es el agente de transformación interna. Él no está ahí para cambiar las circunstancias externas, sino para cambiar al creyente desde adentro. Muchas veces el creyente, o muchos creyentes, desean que todo cambie para que la vida sea más tranquila. Pero ese no es el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a obrar externamente, sino internamente, fortaleciéndonos. A medida que un creyente se somete al control del Espíritu, experimenta progreso en su vida espiritual. Hoy soy mejor que ayer y debo ser mejor que ayer. Mañana debo ser mejor que hoy. Cuando nos hacemos un autoexamen y miramos hacia atrás, nos damos cuenta que lo que antes amaba, hoy lo odio, porque lo que antes amaba era lo que Dios odiaba. Y lo que hoy amo es lo que antes yo odiaba, pero que Dios ama. ¿Y cómo me he dado cuenta de eso? Por la ayuda del Espíritu Santo.
paso a paso, el creyente se traslada de donde se encuentra hacia el lugar donde Dios quiere que esté. Eso se llama madurez. No podemos ser niños todo el tiempo. Yo creo que si nuestros hijos se quedan en una edad, en un tamaño, y no crecen, nos llamaría la atención. Iríamos corriendo a buscar a los especialistas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no crece mi hijo? Me preocupa. Háganle los análisis necesarios para ver qué sucede en su vida, porque no es normal que no crezca. Y espiritualmente es de la misma manera. No es normal que un creyente que ha sido regenerado, que ha sido salvado por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, no crezca. Eso no es coherente. La Escritura nos manda a correr con paciencia, poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Hebreos 12, 1 al 3. El poder para vivir la vida cristiana pertenece por completo al Espíritu Santo, así como el poder de la salvación solo se encuentra en Jesucristo. Pero tanto la obra justificadora de Cristo como la obra santificadora del Espíritu Santo, la voluntad del hombre tiene un papel activo. El creyente no es simplemente un espectador. Tiene una responsabilidad. Tiene el compromiso de ser diligente. No es como que el creyente, bueno, ya salvo el creyente, ahora se va a sentar para ver cómo el Espíritu Santo lucha por él. No es así. No somos espectadores. Necesitamos actuar por medio del Espíritu Santo. Romanos 6, 11 al 13 nos manda a considerarnos como muertos al pecado, pero vivos para Dios. Por tanto, no debe reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal. Aún está ahí, mas no debe reinar en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Tampoco debemos presentar nuestros miembros al pecado. Y mire, dice, no os presentéis. Somos nosotros los que hacemos esa obra de presentar, si es que somos desobedientes. Por eso dice, no presenten su cuerpo. No presenten sus miembros al pecado, sino presentaos voluntariamente como vivos entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Tenemos una responsabilidad, tanto en la salvación como en la justificación. Thomas Watson dice lo siguiente, y cito: el Espíritu de Dios es el viento en nuestras velas. Nosotros podemos remar, pero es el viento el que nos impulsa. Fin de la cita. Tenemos la responsabilidad de remar, pero es el viento quien impulsa las velas. Es nuestra responsabilidad tomar decisiones todos los días, pero es el Espíritu Santo quien nos fortalece. Caminar implica progreso y dirección. No somos nosotros tratando de imitar a Cristo con nuestras fuerzas. Es el Espíritu operando a través de nuestra disposición. Debemos estar dispuestos. Aunque el Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo, si no le permitimos, no va a haber cambios en nuestra vida. Debemos permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. ¿Y cuál es la promesa si nosotros somos obedientes a andar en el Espíritu?
la consecuencia de obedecer, de andar en el Espíritu, lo dice el versículo 16, parte B, no cumpliréis los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, por consecuencia, no cumpliremos los deseos de la carne. La santidad no es la causa de caminar con Dios, sino el resultado. ¿Qué es lo que no dice este versículo y de lo cual debemos poner atención? El versículo no está diciendo, deja de pecar para que el Espíritu Santo venga a ti. Que muchas veces las personas tienen ese concepto. Yo no voy a la iglesia porque soy un pecador. Déjame ser menos pecador para ir a la iglesia. No, tenemos que presentarnos tal y cual somos y dejar que Él haga la obra. Porque nosotros no podemos dejar de pecar en nuestras fuerzas. Entonces no podemos pensar que el obedecer más es un requisito para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Muchos predicadores o muchas iglesias enseñan eso. ¿Tienes problemas? Ven a Cristo, tus problemas se irán. ¿Tienes necesidad? Ven a Cristo, Él te suplirá todas tus necesidades. Y después, cuando viene la persona y los problemas en vez de disminuir aumentan, van y le reclaman al pastor. Pastor, ¿qué pasó? Si usted me prometió, lo que pasa es que eso no es bíblico. Romanos 13:14 nos dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis, mire una vez más la responsabilidad del ser humano, no proveáis para los deseos de la carne, sino vestíos del Señor Jesucristo. Al ocuparnos de Cristo dejamos sin suministros a la carne. Por eso es tan importante vestirnos, ponernos la armadura, la cual Dios nos ha dado. Primera de Juan 4:4 nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vosotros sois de Dios, dice. No es que quizás son de Dios, no, vosotros ya sois de Dios. La victoria no es nuestra, es del que la habita, de aquel que habita en nosotros. Él ha vencido. Cristo venció por nosotros y nos dejó su espíritu para poder vencer lo que Él mismo venció en su humanidad. Y si Él pudo vencerlo, nosotros también podremos, si dependemos totalmente del Espíritu. Salmo 119:11 dice, en mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este versículo se memoriza mucho en la juventud. A mí me lo enseñaron en mi juventud, pero no me lo explicaron muchas veces. Solamente lo aprendí. Pero es una gran verdad. Si guardamos las palabras del Señor en nuestro corazón, nos ayudará a no pecar. Nos ayudará a tomar buenas decisiones. Y si permitimos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, podremos vencer a nuestra carne todos los días. Cuando venga la tentación a su vida, la palabra le asegura que si se somete al Espíritu, no caerá en pecado. Caer en pecado muchas veces se le adjudica, el diablo me tentó, el diablo me hizo pecar. No, es una decisión
de ceder al pecado. Mas la palabra dice, si andas, si vives en el Espíritu, ten por seguro que no caerás en pecado. Debe tomar la decisión de obedecer, de ser un hacedor y no solamente un oidor, de ser activo y no pasivo, de ser intencional en actuar y no simplemente ser un espectador esperando ver que el Espíritu Santo luche por usted. La acción de andar en el Espíritu de tal modo que no satisfagan los deseos de la carne corresponde al mismo principio de Romanos 13:14. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Andar en el Espíritu tiene que ver con que andemos como de día. Permitir que la luz disipe la oscuridad. ¿Cómo se disipa la oscuridad en un lugar oscuro? Prendiendo la luz. Permita que la luz de Cristo, de su palabra, sea la que disipe el pecado de su vida. No luche contra la oscuridad, simplemente encienda la luz. El enfoque no debe estar en no fallar, sino en estar en el Espíritu. Si nosotros nos esforzamos por no fallar, yo le aseguro que vamos a fallar. Pero si nuestro enfoque es estar en el Espíritu, le aseguro que fallaremos menos cada día más y más. Ahí está la clave, ahí está la victoria. Estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y la promesa es que si anda en dependencia del Espíritu, el resultado será una vida de santificación, una vida de santidad. El cristiano nunca debe negociar con los deseos de la carne. Nunca debe jugar. ¿Hasta dónde yo puedo seguir siendo santo sin caer en pecado? No se puede negociar con los deseos de la carne. Si no los somete bajo el poder del Espíritu Santo, ellos terminarán por destruirlo a usted. John Owen, en su cita que muchos hemos escuchado, lo dice muy claramente. Y cito: mata al pecado o el pecado te matará a ti. Fin de la cita. La vida guiada por el Espíritu es una vida de conflicto, de guerra, de lucha. No es un asunto simple de rendición pasiva. La vida guiada por el Espíritu es una vida de conflicto porque está en combate constante con las costumbres viejas de la carne que todavía tientan y seducen al creyente. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Mire esa lucha que existe en nuestro interior. El Espíritu contra la carne y la carne contra el Espíritu. Hay una guerra entre la nueva naturaleza y los rastros, las huellas de la vieja naturaleza. Y ese conflicto está en cada creyente. La carne, en el versículo 17, es la descripción de lo que queda del viejo hombre tras la salvación de una persona. ¿Qué ha quedado ahí todavía? Huellas, rastros. Ya no tiene poder, pero aún lucha. El creyente tiene ahora el Espíritu Santo con el cual vencer esa lucha, ese conflicto que está internamente en usted, en mí,
y en cada creyente. La carne es aquella parte del creyente que funciona aparte y en contra del Espíritu. Pablo desmitifica la idea de que la vida cristiana es paz pasiva. La vida cristiana no es una paz tranquila, sin que ya somos salvos, vamos a vivir unas vacaciones en la tierra mientras lleguemos a la eternidad. No es así. No estamos de vacaciones aquí en la tierra. Somos pasajeros. Somos extranjeros aquí. Y no nos aman. El mundo no nos ama. El mundo nos odia. Nos hace la vida imposible. Es un campo de batalla en nuestro interior. Existe una incompatibilidad absoluta entre lo que la carne desea y lo que el espíritu anhela. La vida cristiana nunca es neutra. El creyente no puede caminar entre la santidad y el pecado. Esto es imposible. O obedece al espíritu o obedece a la carne, pero nunca puede obedecer o satisfacer a ambos. O está a la derecha o está a la izquierda, pero nunca neutralmente. Y esta es la acusación contra la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, ojalá tuvieras el valor de ser frío o de ser caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como no tienes el valor de entregarte al pecado y tampoco tienes el valor de entregarte completamente a la santidad, por lo tanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No es religión el cristianismo. Es una relación con Dios. Es una nueva vida. Es una vida regenerada que produce frutos de justicia. La carne busca la autonomía y el placer propio. El espíritu busca la gloria de Dios y el amor al prójimo. Primera de Pedro 2:11 dice lo siguiente: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué está rogando Pedro? A los creyentes que habían sido expulsados, que os abstengáis de los deseos de la carne, que batallan contra el alma. Esa lucha interna es real, batalla internamente. Y esa palabra batalla implica una campaña militar activa. Hay una lucha dentro de cada creyente. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? El conflicto interno siempre reflejará lo externo. Comienza adentro y produce frutos. Y ese conflicto se encuentra en todos los cristianos, y se encuentra en usted, y se encuentra en mí, se encuentra en los pastores, se encuentra en los líderes, se encuentra en aquellos cristianos que tienen años en el evangelio, como también se encuentra en los recién convertidos. Si nos da ánimo escuchar a un hombre de Dios esta lucha, mire lo que dice Romanos 7, 14 al 23. Y usted sabe quién es Pablo.
Pablo no era un creyente mediocre. Pablo era un hombre que luchaba por su vida, que luchaba por predicar el evangelio. Y versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, dice Pablo, soy carnal, vendido a esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, mire, así que por lo tanto, queriendo hacer yo el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, en los miembros de mi cuerpo, que hace, mire la palabra que usa, guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego exclama, como cualquier creyente debe exclamar al entender esta realidad: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Si la escritura quedase ahí, estaríamos fritos, sin ninguna posibilidad de vivir una vida santa. Pero mire el versículo 25, gracias a Dios, no a mí, no a la religión. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Hay una lucha interna. Pablo mismo tuvo esa lucha. Si Pablo tuvo esa lucha, ¿qué de usted? ¿Qué de mí? Esa lucha está en todo creyente. La vida cristiana es mucho más que hacer una profesión de fe o de aceptar a Jesucristo. Debe haber arrepentimiento genuino. Es ahí, en ese momento, cuando el pecador se arrepiente genuinamente, ahí comienza la lucha interna. Antes no, porque antes vivía uno para el pecado. Todo lo que el pecado nos dictaba lo hacíamos. Pero en el momento de que la persona se arrepiente y que es regenerado, en ese mismo instante comienza el conflicto. Por eso aquellos que predican, aquellos que dicen vengan y Jesucristo les dará paz y tranquilidad, en cierta manera es verdad. Tenemos paz para con Dios. Mas sin embargo tenemos una lucha que comienza en ese mismo instante. Y esa lucha seguirá mientras estemos aquí en la tierra. En la conversión el pecador es justificado instantáneamente. Es declarado justo delante de Dios por las obras de Jesucristo. Sin embargo, mientras se encuentre en un cuerpo terrenal, tendrá que luchar diariamente. Y usted y yo diariamente luchamos. Muchas veces hemos dicho, hoy me voy a portar mejor. Hoy quiero ser mejor cristiano. Hoy voy a leer la Biblia.
Hoy voy a comenzar a tener una comunión con Dios más íntima. Y puede que comencemos, pero si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo lo haga por nosotros, nos cansaremos, batallaremos y no caminaremos. Thomas Brooke dice lo siguiente, y cito: un hombre puede ser comparado con dos balanzas. Cuando una sube, la otra baja. Cuando más crece la gracia, más muere el pecado. Fin de la cita. No podemos alimentar a la carne y pensar que vamos a ser vencedores en el Espíritu. Es imposible. Por eso el mandamiento: andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu. Y tenemos que entender que hay una realidad en la vida de cada creyente, que es la incapacidad de la voluntad humana en sus propias fuerzas. No podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Por eso el versículo 17 al final dice: de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Porque yo le aseguro que usted como creyente no desea pecar. Usted como creyente desea obedecer a Dios. Y desearía que nada se lo impidiese. Pero hay una realidad. Que hay una lucha interna. Y que no podemos obedecer con un simple deseo. Tenemos que andar en el Espíritu. Y tenemos que permitir que el Espíritu guíe nuestras vidas. Porque tanto el Espíritu como la carne luchan internamente en nuestro ser. La razón por la cual no hacemos lo que queremos por nuestras propias fuerzas es porque estamos intentando pelear una batalla espiritual con armas humanas. Y necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo. Si usted en su vida cristiana ha pasado por esto mismo que estamos hablando, el deseo de querer ser mejor y no lo ha logrado, quizás es porque no hemos puesto nuestra vida en dirección total y dependencia del Espíritu Santo. Porque si andamos en el Espíritu, la promesa es: no cumpliréis los deseos de la carne. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y separados de mí, nada podéis hacer. La parálisis espiritual ocurre cuando intentamos actuar fuera de la conexión con el Espíritu. Nada podremos hacer. Aunque el pecado sea muy pequeño, no podremos vencerlo. Filipenses 2:13 nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Porque Dios es malo? No, por su buena voluntad. Incluso el buen deseo es un regalo del Espíritu, no un logro propio. El que usted desee ser más santo cada día es un regalo de Dios. Y debemos estar sumamente agradecidos de que Dios nos haya dado ese regalo. Mateo 26:41 nos manda a velad y orad para que no entréis en tentación. A estar alertas. La lucha es real. Usted tiene esa lucha en este momento, la seguirá teniendo cuando salga. Mañana tendrá esa lucha, pero la clave es poner su vida en el Espíritu.
Paul Washer dice lo siguiente, y cito: la vida cristiana no es una versión mejorada de tu antigua manera de vivir. Es una vida sobrenatural que requiere un poder sobrenatural. Fin de la cita. No podrá vencer al pecado en sus propias fuerzas. Necesita el poder del Espíritu Santo. Terminando, debemos entender que la guerra no se gana matando a la carne de hambre por fuerza de voluntad, sino alimentando al Espíritu hasta que la carne pierda su fuerza. No es no darle alimento a la carne, sino que es alimentar al Espíritu. ¿Y cómo alimentamos al Espíritu? Orando, escudriñando su palabra, obedeciendo su palabra, teniendo comunión los unos con los otros, siendo obedientes a la palabra, practicando la palabra, cantando la palabra, viviendo la palabra. Entonces, esta semana o hoy mismo, no se pregunte, ¿cómo puedo dejar de pecar? Aunque es una pregunta que se oye bonito y se oye con buen deseo, suena bonito a los oídos, la pregunta correcta es: ¿cómo puedo caminar más cerca del Espíritu esta semana? Porque cuando yo camine más cerca del Espíritu, más alejado estaré del pecado. Caminar más cerca del Espíritu es vivir en el Espíritu, lo cual resulta en victoria sobre la carne. Y muchos creyentes han pasado años intentando simplemente podar los frutos de la carne. Intentan ser menos iracundos, menos egoístas, menos impuros, usando las tijeras del esfuerzo humano. Pero hoy la palabra de Dios nos muestra que el problema no son las ramas, sino la raíz. El conflicto interno no se soluciona con disciplina externa, sino con rendición interna. Y el llamamiento es a rendirnos al Espíritu Santo. Es la única manera para vencer las obras de la carne. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra, por mostrarnos la realidad en nuestra vida interior. Esa lucha interna que todo creyente tiene día a día, momento a momento, segundo a segundo. Pero le damos gracias porque encontramos la respuesta en su palabra de cómo vencer a la carne. Y la respuesta es clara: debemos depender más del Espíritu Santo. Y esa es una acción que nos corresponde a cada creyente. Y le rogamos que nos fortalezca para que eso sea realidad en cada cristiano en este lugar y en cada creyente que vaya a escuchar, Señor, este mensaje. Usted nos ha libertado de las cadenas del pecado y nos manda a permanecer libres. Y nos ha dado de su Espíritu para santificarnos cada día. Gracias, Señor, por ese gran regalo, tanto por la salvación como por su Espíritu Santo. Gracias por el regalo inmerecido. En el nombre de Jesús. Amén.